Bien, vamos a orar entonces, vamos a tener un momento de oración. Eh, Aquí hay una hermana también que nos ha pedido oración de urgencia, que es la hermana Damaris. Ella está en este momento en sala de operación, que la van a operar. Entonces nos ha pedido oración. Vamos a orar por ella para que el Señor la sostenga y que todo salga bien. Oremos. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte por la dicha, el privilegio de poder estar aquí reunidos, Señor, para compartir tu bendita, santa palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu cuidado. Gracias por estar con nosotros, Señor, y sostenernos. Queremos presentarte este estudio para que tu buen espíritu nos guíe, Señor, tú nos des sabiduría, nos llene de gracia y que podamos edificarnos los unos a los otros y podamos, Señor, aprender tu palabra para que la misma sea aplicada en nuestros corazones. Queremos presentarte a nuestra hermana Damaris, que va a ser operada en este momento, Señor. Quita todo temor, dale tranquilidad, dale paz en su corazón, que tú estás en control y tú eres su cirujano. Que todo salga bien en esta operación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de nosotros iniciar, quiero agradecer al Señor por su cuidado durante este fin de semana que tuvimos en Pensilvania, en el campamento. Gracias al Señor pudimos ir y pudimos regresar con el bien y la misericordia de Dios. Y estoy agradecido del Señor porque en el día de hoy el Señor me ha permitido cumplir junto a mi esposa Chani 19 años de matrimonio, así que me gozo en el Señor. Teníamos previsto eh, tener el estudio allá en vivo en la iglesia, pero la providencia del Señor, Dios es el que sabe, ¿verdad? Van los inspectores hoy para allá a inspeccionar el edificio, pero gracias al Señor por la tecnología y podemos hacerlo vía Zoom, que esto nos ayuda bastante para que no se deje de enseñar la palabra. Bien, vamos a entrar entonces a nuestro capítulo de hoy. El capítulo que corresponde es el capítulo 42. El capítulo 42, ahí estaremos estudiando este capítulo. Quiero reiterarles nuevamente que no se desalienten. El estudio de la palabra es algo continuo, permanente. Debemos perseverar estudiando la palabra de Dios y después que hayamos llegado, ¿verdad?, a completar toda la escritura y lleguemos a Apocalipsis, ¿qué nos queda? Volver otra vez para Génesis. Esto no se acaba, hermano, hasta que lleguemos al cielo, porque allá no vamos a necesitar la Biblia, porque ya tendremos al Señor ahí tal, le veremos tal como Él es. Bien, entonces, en este capítulo 42 vamos a estar leyendo y luego de la lectura vamos a hacer unas cuantas preguntas del capítulo anterior. Recuerde que lo que vimos en el capítulo 41 con relación al sueño del faraón, el pastor Toledo estuvo explicando sobre eso y yo sé que usted leyó el pasaje, lo estudió en su casa y vamos a hacer unas cuantas preguntas con relación a esto. Bien, entonces iniciemos. ¿Quién se anima con la lectura? Vamos a iniciar como siempre solemos hacerlo, de 5 en 5. ¿Quién se anima para iniciar los primeros 5 versículos? No sé si pueden ver la pantalla. Si pueden ver la pantalla, lo pueden leer desde la pantalla. Ahí está Jenny. Ajá, Adelante, Jenny. a ver. Hermana Jenny, ¿tiene su micrófono cerrado?
puede abrirlo y comenzar la lectura. Luego de la hermana Jenny, entonces viene la hermana Ana Cuevas. Disculpe, pastor, lo que pasa es que mi visión no está buena porque tengo problemas de salud visual y Ajá. también eh, tengo una mala práctica bucal. Ok, Tengo una mala pero práctica en una muela y no puedo oh, ver la pantalla ni nada de eso, sí. solamente Lo que escuchar. pasa es que hay dos Jenny. Tú eres Ah, Jenny Karina, pero yo me refiero perdón, a la otra perdón, Jenny de la perdón, iglesia. bendiciones. Dios te bendiga, Jenny. Gracias por estar ahí. Adelante, mi hermana. Dios le bendiga. Amén. Viendo Jacob que en, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: No sea que le acontezca algún desastre. Amén. Vinieron los hijos de Israel a, a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Amén. Vamos a continuar entonces. Del 6 al 10. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos les respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Amén. Seguimos entonces del 11 al 15. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón, en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Amén. Gracias, hermana linda. Del 16 al 20. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y a vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así.
del 21 al 25. ¿no? Sí. Y Del 20, decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí Y su también se nos santiago también. demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Hasta el 29, Germán. siga. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Bien, entonces del 31 al 35, ¿quién se anima? Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, sino Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo a mí en mis manos, que yo no lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le acontece algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Amén. Gracias, mi hermana Natividad. Eh, Nosotros vemos aquí en primer lugar el cumplimiento de los sueños que tuvo José. Dios
en su soberanía, llevó a cabo su plan y cumplió todo lo que él había dicho. Antes de nosotros comenzar a detallar, vamos a las preguntas que tenemos pautadas. Son 5 preguntas referente a la clase pasada, para que tengamos un contexto un poquito más amplio. La primera pregunta, ¿cuál fue el sueño que tuvo el faraón y qué significado tenía? Vamos a ver. ¿Cuál fue el sueño que tuvo faraón y qué significado tenía? Eso lo vimos la semana pasada, el pastor Freddy Toledo estuvo explicando sobre eso. Hermana Ruth Rivera. Bueno, no es la hermana Ruth Rivera. Ah, adelante, hermano. Sí, eran 2 sueños. El uno era de 7 espigas y 7 espigas frondosas, 7 malas, 7 vacas eh, flacas y primero eran las 7 con abundancia y después 7 flacas. Entonces esto significaban 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Excelente, excelente. Muy bien, entonces el faraón soñó con 7 vacas gordas y hermosas que fueron devoradas por 7 vacas flacas y feas. Siempre tengamos en cuenta ese detallito, que esas vacas gordas y hermosas fueron devoradas por las 7 vacas flacas y feas. Y el otro sueño, 7 espigas llenas y hermosas, fueron devoradas por 7 espigas secas y marchitas. Y estos sueños simbolizaban 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de escasez en la tierra de Egipto. Ese es el significado del sueño. Ahora la segunda pregunta. ¿Quién interpretó el sueño del faraón y qué le aconsejó? ¿Cuál fue el consejo? Vamos a ver. Bueno, lo interpretó José y le aconsejó que, bueno, le explicó lo que usted acaba de decir, que las 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia, las 7 vacas flacas eran los 7 años de sequía y de hambruna que iba a haber en Egipto. Entonces le aconsejó que buscara un hombre sabio, un hombre pues, inteligente, ¿no? Que pudiera almacenar durante los 7 años comida y pues durante los otros 7 años, pues, o sea, hacer graneros para poder almacenar la comida que más pudiera durante el tiempo de abundancia, para que en el tiempo de escasez ellos tuvieran comida. Creo que es eso. Yo no estuve en la clase, pero he leído ¿Usted no estuvo en la clase pasada? Ah, no, ¿verdad? No, No, no no, estuvo. yo no estuve. Ok, perfecto, pero estuvo correcto. José ah, había sido liberado de la cárcel, llevado ante Faraón, y él interpretó el sueño. Le dijo al Faraón que los sueños eran una advertencia de Dios sobre los próximos 7 años de abundancia, seguido por 7 años de escasez. Y José aconsejó al Faraón que designara a alguien sabio, como decía la hermana Dalinda, alguien prudente para que administrara los recursos eh, durante los años de abundancia, de modo que se pudiera almacenar suficiente alimento para los años de escasez. ¿Y a quién usted cree que nombró Faraón? ¿A quién usted cree que lo nombró? A José. A José, no había otro. Y el mismo Faraón dijo, pero es que no hay otro como tú aquí. Entonces, eso fue un canal que Dios usó para sacar a José de la cárcel. Bien, la tercera pregunta. ¿Cómo reaccionó el faraón ante la interpretación de José? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo reaccionó Faraón ante la interpretación de José? ¿Quién me dice?
Bueno, él se dio cuenta de que José era el hombre que él necesitaba, porque le dijo cómo tenía que administrar todo ese tiempo de, vamos a decir, de buena cosecha. Correcto. Y por El eso fue faraón, que lo escogió. sí, entonces el faraón quedó impresionado al ver la sabiduría de José y reconoció que el Espíritu de Dios estaba con él. Por tanto, el faraón nombró a José como gobernador de toda la tierra de Egipto, dándole autoridad para administrar los recursos durante los años de abundancia y de escasez. Recuerden que Egipto, como decíamos en la clase pasada, Egipto era una especie de almacén. Por eso cuando había hambruna, siempre se descendía a Egipto en busca de sustento y de alimento. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo se preparó José para los años de escasez? ¿Cómo se preparó José para los años de escasez? John, Ahorró comida. ahorró comida. Bueno, ahí está la respuesta de John. Es decir, que si antes usted se comía 2 o 3 panes, ya usted se come uno, porque estaba ahorrando para el tiempo de las vacas flacas. Entonces José estableció un sistema de almacenamiento de alimentos en Egipto durante los años de abundancia. Recolectó, dice, 1/5 parte de todos los productos agrícolas durante los 7 años de abundancia y se almacenaron en graneros en las ciudades. De esta manera, cuando llegaron los años de escasez, había suficiente alimento para el pueblo de Egipto y para aquellos que venían de otras tierras en busca de provisión. Fíjate cómo Dios le dio sabiduría a este hombre y pudo prever lo que iba a acontecer y tomó un plan de acción. Preparémonos. Él no esperó que el mal llegara para entonces accionar. Nosotros muchas veces actuamos al revés. Después que roban, es que ponemos el candado eh, y aseguramos la casa, después que nos roban. Pero en el caso de José, Dios le dio la sabiduría para elaborar un sistema de almacenamiento para los tiempos de escasez. Última pregunta. ¿Cuál fue el resultado de la administración de José durante los años de escasez? ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Quién me Eh, dijo? yo. Fue Adelante. bueno porque tenían tantos alimentos que aún para los otros pueblos a su alrededor, ellos podían venderle alimentos. Ahí fue que sus hermanos fueron a buscar. Correcto, correcto. Y sin lugar a dudas, la mano de Dios estaba prosperando esta administración y todo lo que se hacía bajo la guianza del Señor. Como decía la hermana Jenny, durante los años de escasez, Egipto fue el único lugar donde había alimento disponible. Los demás pueblos alrededor, el hambre estaba arropando todos esos territorios y en el único lugar que había comida era en Egipto. La gente de Egipto y de otras tierras acudía a José en busca de provisiones, porque José era el administrador. José distribuyó sabiamente los alimentos, aseguró que nadie pasara hambre y su administración eficiente y prudente durante los años de escasez demostró la sabiduría y el favor de Dios en su vida. Bien, ahora yo quiero que usted me diga cómo nosotros podemos
aplicar esa enseñanza que vimos la semana pasada a, a nuestros días. O sea, de qué manera, cuáles aplicaciones podemos traer, qué principio podemos traer a este tiempo relacionado a esa enseñanza. Vamos a ver. Yo quiero que participen, hermanos. Bueno, ahí es evidente el ahorro. El ahorro, ese Sí. es un principio, es un Ajá. principio de que usted no se coma la semilla y se come el grano también, porque si se come la semilla, entonces no va a tener con qué sembrar, ¿verdad? Es como cuando usted está empezando un negocio y se come el capital, se come, se come la ganancia y también se come el capital y después no tiene para seguir con el negocio. Vamos a ver, ¿quién más? Ah, Yo, mi hermano yo, Carlos. pastor, no tengo cómo levantar la mano, no sé cómo levantar la mano. Sí, pero está bien, puede participar. Hable. El hermano Carlos va primero. Las damas primero y después el hermano Carlos. Amén. Ok. Bueno, para mí fue esperar en el Señor y confiar en Él totalmente. Fue el saber todo lo que le pasó a José, que hay que confiar en el Señor y saber que no importa en qué situación, circunstancias estemos, dejarnos usar de Él todo el tiempo, esperar en Él y confiar en Él. Y eso ayudó a que José en esa, eh, en esa época se dejó usar y triunfara en el Señor, porque Él esperó y el Señor eh, puso toda esa otra carga para Él, que para Él no fue carga, porque ya había pasado tantas cosas que cuando ya vino a pasar lo de esta responsabilidad, Él guiándose del Señor, claro que sí, para Él fue fácil y de bendición, pero siempre confiando en el Señor. Muy bien, muy bien. Hermano Carlos, adelante. Sí, ahí el Señor nos enseña a través de su palabra que el principio de la planificación, la administración, es bíblico. Entonces no podemos nosotros gastar más de lo que ganamos. En este caso, perdón, en Egipto, iba a haber algo que solo Dios sabía. Entonces, y se lo había revelado a José. Entonces, fue un plan maestro de Dios. Por primera vez, Dios pone y habla del 20% de un impuesto a Egipto para poder sobrevivir. Entonces, y Dios, los principios Dios los ha dado a las naciones. En el caso nuestro, la aplicación nuestra es que siempre es bueno apartar un 20% como Egipto, en este caso, como lo dijo José, si se puede. Entonces, porque en los años de escasez llegarán. Entonces, el mismo Señor Jesús dice, quien hace una torre no se sienta primero a planear los gastos, sino todos se reirán de él. Entonces, es bíblico, no siempre planear y hacer un presupuesto de vida. Gracias. Correcto, eso es así. La planeación es bíblica. Hermana Dalinda tiene la mano levantada. Sí, pastor, yo estaba recordando, bueno, yo tengo un pequeño testimonio, pero en cuanto a lo de José, lo que yo puedo ver es que cuando tú tienes una relación con el Señor íntima, eres obediente a Él, Dios respalda todo lo que tú haces y te prepara si no estás capacitado. Porque yo no sé, realmente no lo dice la escritura, pero si José, pues él era un hombre así culto, preparado, de número, para administrar algo así, ¿no? Pero yo sí sé que Dios, cuando
Cuando Él respalda lo que tú vas a hacer, Dios te prepara y te da la sabiduría para llevar a cabo eso. Y yo recuerdo que hace muchísimos años, cuando yo llegué aquí y yo me quedé sola por mucho tiempo, por 3 años, con una niña, entonces, lo que yo ganaba en ese tiempo a mí no me alcanzaba. Y el Señor sabía que yo tenía una necesidad, pero yo le decía al Señor, Señor, no importa, yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte y aunque no le estaba pasando tan bien económicamente, pues yo decidí obedecer al Señor. Entonces, yo recuerdo que yo trabajaba de obrera en la planta donde yo estaba y me acuerdo que el pastor que teníamos hace muchos años atrás, él era el vicepresidente de esa compañía y él me dijo, Dalinda, necesitan a alguien en la oficina. Y yo sé que tú has estudiado y te has preparado en tu país. Y yo le decía, oh, sí, le digo, sí, me gustaría, pero es que yo no hablo bien inglés. Yo le decía a él, yo apenas tenía como año y medio aquí en este país. Yo le decía, yo no puedo hablar inglés. Entonces, él me dijo esto, me dijo, mira, vamos a orar y, y en una semana vamos a intentar. Y si tú no puedes en la oficina porque se te dificulta, pues vuelves de obrera, ¿no? Entonces, obviamente, él me dice, el salario en la oficina va a ser mucho más alto de lo que tú ganas como afuera. Entonces yo me acuerdo que yo oraba, yo le decía, Señor, yo no hablo inglés, pero yo sé que yo puedo hacer este trabajo porque es algo que yo ya había hecho en mi país, pero mi dificultad era el inglés. Yo le decía, Señor, ayúdame y oraba y muchos oraban y me pusieron una semana a prueba, ¿verdad? Me pusieron una semana a prueba y al final de esa semana, la persona, el jefe del área de la administración, él me llamó a la oficina y me dijo, te vas a quedar. Y yo no lo podía creer porque o sea, yo decía, pero en serio, sí, me dice, te vas a quedar. Porque vemos que has hecho un buen trabajo, ¿no? Entonces, yo ahí yo siempre digo, o sea, el trabajo que yo tengo nunca ha sido porque yo he estado preparada para hacerlos. Es porque el Señor siempre está respaldándome. Entonces, algo que siempre me emociona, aunque han pasado muchísimos años, pero el Señor estuvo ahí y me ayudó. Y obviamente el sueldo mejoró, yo estaba sola con una niña y ya podía cubrir mis gastos. Entonces, yo de verdad, ese es el principio que yo veo aquí en esta historia de José. Excelente, gracias hermana por compartir ese testimonio. Sí, lo cierto es, hermanos, que Dios obra por senderos que nosotros no entendemos, no tenemos previsto en el momento. Como decía la hermana Dalinda, José no fue a una escuela a estudiar administración, fue una sabiduría que vino de Dios. La sabiduría es Dios quien la da, no la dan los libros, no la dan las grandes universidades. La sabiduría la da el Señor. Entonces, eh, había más sabios en Egipto, había más personas entendidas que eran funcionarios y que probablemente habían tenido quizás estudio, capacidad para administrar. Sin embargo, el faraón no los eligió, eligió a José, porque ya Dios lo tenía señalado para eso. ¿Alguien más que desea participar? ¿Desea comentar? Si no, vamos a entrar en esta parte ya del capítulo 42. Fíjese que aquí Jacob es quien habla. Le dice a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Es decir, los hijos estaban atónitos ante la situación.
Y Jacob lo que les dice, elaboren un plan de acción, accionen, no se queden mirándose el uno al otro en medio de la crisis. Entonces dice, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Desciendan allá y compren allí para que podamos vivir y no muramos. Esto es parte de la supervivencia, de tratar de sobrevivir. Si tú ves que en tu país hay una crisis, hay una hambruna, es muy probable que tú no te vas a quedar ahí, tú vas a moverte. Eso era lo que hacían aquellos patriarcas, que cuando había crisis, hambruna en un sector, ellos se movían a otro. Entonces aquí Jacob envía a los 10 hermanos y se quedó con Benjamín, que era el último, el más pequeño. Jacob no envió a Benjamín por temor, no sea, dice, no sea que le acontezca algún desastre. Los otros sí tenían habilidad de cómo defenderse, pero en el caso de Benjamín, él no quiso enviarlo. Pero estos 10 hermanos vinieron a comprar. Ellos vinieron a comprar porque todo el hambre había cubierto la tierra de Canaán. Pero ¿quién ustedes creen que era el capitán, el que administraba, el que dirigía? Ahí se cumplió lo que Dios había dicho. Entonces vemos que todo era plan y propósito del Señor. ¿Alguien desea leer un poquito sobre esta parte del versículo 7 que dice que cuando vio José a sus hermanos? Vamos a estudiar esta partecita, el versículo 7. Si alguien lo puede leer, por favor. Y José, cuando Y vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Ellos no conocían a José, pero José sí los conocía a ellos. José tenía una memoria fotográfica porque habían pasado varios años después de esto y José conocía que eran sus hermanos. Aparte de eso, de que lo vamos a ver más adelante, que José entendía obviamente lo que ellos hablaban, no necesitaba el intérprete. Había un intérprete, pero José entendía lo que ellos estaban hablando. Pero Dios lo puso en una encrucijada a ellos. Y fue una manera también de probarlo. José, cuando dice que les habló ásperamente, era una manera también de probar el corazón de ellos, porque no, el corazón de José había sido enternecido, un corazón sensible, y él sabía que era Dios quien estaba poniéndole a sus hermanos ahí en la mano. Él pudo haberse vengado de ellos. Él pudo elegir la venganza como un instrumento, como una herramienta, pero no lo hizo. Al contrario, José le respondió con amor. Y es lo que dice la Escritura, que no debemos pagar mal. O sea, si una persona nos hace un mal, no debemos pagarle con otro mal. Me la hizo y me la va a pagar. Haced bien a los que os ultrajan, a los que los maldicen. Ese es el espíritu del Evangelio. En eso consiste el Evangelio, en misericordia, en amor. Entonces José conoce a sus hermanos, pero ellos no le conocieron.
Y ahí José se acordó de todos los sueños que había tenido. Y José los probó diciéndole que ellos eran espías y que habían venido de otro país como espías. Yo me imagino cómo estaba el corazón de ellos, casi al salírsele del pecho, asustados esos muchachos, porque José no solamente tenía el poder en su mano para decirle, no, ustedes no van a comer, se van a morir de hambre, no les voy a dar alimento, aunque ellos tenían el dinero para comprarlo, pero vamos a ver más adelante qué fue lo que hizo José. Versículo 11, aquí vemos que esto era una prueba, ¿verdad? Del 11 al 15. Ellos les respondieron, nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero ya José los conocía, José ya sabía lo que ellos eran. Pero José les dijo, no, para haber lo descubierto del país habéis venido. O sea, José los estaba acusando como espía, pero como les digo, era una manera de probarlos. Y en el versículo 15 dice, en esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí sin ¿cómo es que dice? Sin que cuando vuestro hermano menor viniere aquí. O sea, en otras palabras, ustedes dicen que son honrados, vayan y busquen a Benjamín, que era el hermano menor. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y los otros quédense presos aquí. 3 días duraron allí presos. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Ahí vemos cómo José realmente reconoce y se les declara a ellos diciendo, yo le temo a Dios, su temor y su confianza en el Señor. Si ustedes son hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. José también estaba pensando en su papá, ¿verdad? Ahí hay misericordia, misericordia, porque ellos no tenían que comer, no tenían que comer. Bien, de los versículos 21, entonces, ahí, ¿qué vemos aquí en el versículo 21? Ellos decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Wow. Yo quiero que ustedes me opinen sobre esta parte. Pastor, parece ser lo que yo entiendo que ellos nunca olvidaron lo que ellos le hicieron a su hermano y aparentemente ellos entendieron que Dios o que eso era como un castigo por lo que ellos le hicieron. Y por otra parte, su padre, debido a que perdió ese hijo, ¿verdad? Él estaba muy temeroso, él no quería, y ya habían dejado otro allá, él estaba muy temeroso y no quería dejar ir a su hijo menor. Correcto, correcto, porque para ellos, o para su padre, mejor dicho, José estaba muerto, aunque ellos sí sabían lo que habían hecho con José, porque ellos lo habían vendido como esclavo. Aunque ellos no sabían, ellos no les pasaba por la mente que ese era José, que Dios lo había puesto de ser un esclavo a ser un gobernador. Ellos no les cabía en la mente eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar con relación a este punto?
Pastor, yo también quiero decir que me di cuenta que según lo que dice aquí en Génesis 42, José era un hombre que no tenía rencor, porque a pesar de que todas esas cosas que su hermano le hicieron, todo lo que él vivió, el tiempo en la cárcel y todas esas experiencias, él aún así no le guardó rencor. De hecho, él lloró. Él lloró, me imagino que emocionado de ver a sus hermanos después de tanto tiempo. Amén, amén. Dice en el versículo 25 que después mandó José que llenaran los sacos de trigo y ahí en los sacos le metieron el dinero. O sea, el dinero que ellos dieron se lo pusieron dentro de los sacos con el trigo. Ay, sí, también. Imagínese qué sorpresa tuvieron ellos cuando ellos comenzaron a sacar todo el trigo y vieron el dinero. Ay, pero mire, el dinero está aquí también. ¿Qué pasó? Qué gran sorpresa, ¿eh? ¿Qué ustedes creen que José, qué lección José le estaba dando con esto a ellos? Vamos a ver. Yo creo que él lo estaba como asustando, era porque me imagino que en esos tiempos que no era la justicia quizá como la de ahora, que era el más poderoso. Cuando ellos vieron ese dinero, eso debió haber sido un terror porque dijeron, bueno, tenemos problemas. Sí, dice que ellos precisamente se asustaron. Dice, abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y él lo aquí. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Óigame cómo ellos interpretaban esta situación, que ellos lo estaban viendo como parte, ¿verdad? De, de un castigo de parte de Dios, pero en este sentido es como que usted vaya a un supermercado y le devuelvan su dinero y usted dice, pero ¿qué pasó? No entiendo, ¿verdad? Vamos a ver, hermano Carlos. Yo pienso que primeramente sus conciencias los estaban atacando. Entonces, ellos sabían todo lo que habían cometido contra su hermano y cada resultado, cada movimiento, cada transacción que José hubiese hecho, ellos, su conciencia no los dejaba en paz. Y número dos, eso es lo que podemos observar humanamente, entonces, pero también Dios está detrás de todo este plan, el cual está dando un ejemplo a través de José, no pagar mal por mal. Entonces, y al final de todo este capítulo se va a ver el resultado o el resultado final, todo. Pero Dios trata también con José desde un principio. Dios también tiene un proceso, todo el tiempo estuvo con José, pero lo hizo pasar por cárcel, por humillaciones, por tantas cosas, tratando con su carácter y su fe. Dios estaba con él, pero también a la vez él estaba aprendiendo todo lo que está pasando con José. Y esa sabiduría, Dios, o sea, estaba con él. Ahora, va a tratar con sus hermanos y José comprende al final que todo esto era parte de los sueños también que él había tenido al principio, que de alguna manera en su juventud él los reveló y probablemente lo hizo inofensivamente o presuntuosamente, pero por eso su padre los mandó a callar y los regañaron, le llamaron la atención cuando joven, pero él comprendió el plan de Dios al final. Gracias. Amén, amén. Pastor, Entonces, sí, sí, mi yo hermana. creo también que podría ser como, o sea, se podría ver cuando él le devuelven, le pone el dinero y todo en el en el dinero y la comida. Yo pienso que José
en algún momento cuando él ve a sus hermanos se presentan ante él, de una u otra manera vino a su memoria lo que ellos habían hecho con él. Aunque a lo mejor no con dolor. una forma de desquitarse, así como con odio, rabia, pero de alguna otra manera yo pienso que todos somos, pues no somos perfectos, lo único perfecto es el Señor. Yo a lo mejor vino a su mente eso y él quiso como darles una lección, ¿verdad? Esa es la palabra. Que sintieran un poquito lo que él sintió, ¿verdad? De una u otra manera, lo que él vivió hace muchos años atrás, él quiso como darles una lección. Y a lo mejor él lo de devolverles el dinero y llegar con el dinero a casa y todo, también puede ser como un acto, como que lo hicieron como caridad, ¿verdad? Pero a la misma vez también puede ser lo mismo, ¿no? Lo que acabo de decir, que también era como para darles una lección a ellos. Aunque no necesariamente tiene que ser con rabia o con odio, pero yo pienso que más bien es como eso, o sea, simplemente hacerlos reaccionar, o sea, que ellos se den cuenta lo que ellos habían hecho hace muchos años atrás, ¿verdad? Con él. Correcto. Y es que ellos estaban ya de antemano pagando por el mal que habían hecho. La hambruna los estaba golpeando, el hambre. Ellos estaban hambrientos, debilitados. Cuando descienden a Egipto, estaban en estrechez, estaban con hambre. Y, y era como decía la hermana Dalinde, una manera también de disciplinarlo, de darle una lección por lo que ellos habían hecho. Entonces, vemos entonces los versículos 31 al 35 que en cada uno de ellos ahí estaba el dinero. Y dice el versículo 35 que ellos tuvieron un gran temor. El temor se apoderó de ellos porque ellos no entendían qué era lo que estaba aconteciendo. Ellos no lo entendían, pero Dios sí estaba permitiendo todo esto y trayendo una lección a sus hermanos. John me levantó la mano. Que, que el humano se asusta cuando le pasa algo que no puede controlar. Cuando Correcto. dice, oh, ¿y de dónde vino esto? Ellos no tenían control de eso. Era algo que estaba aconteciendo que ellos no entendían al presente. Bien, ¿alguien más desea comentar, hacer un comentario del pasaje? Sí, me escucha, Jonathan. Sí. Sí, ciertamente, Carlos habló algo que da en el punto del capítulo, y es que hubo un despertar de la conciencia de ese grupo de hombres y recordaron lo que había pasado. En alguna manera ellos entendían que la sangre inocente que entendían que había derramado había llegado al colmo, así como pasó con Abel y Caín, donde Dios le decía a Caín que la sangre de su hermano clamaba desde la tierra. Dios utiliza la conciencia para traer a memoria ciertas cosas porque su plan es completar su propósito. Y la conciencia no hace otra cosa sino que pasar juicio sobre acciones que nosotros hemos cometido. En muchas ocasiones la conciencia no está bien instruida y nos pone a pasar juicio sobre cualquier cosa y nos hace sentir culpables de todo cuando no hay maldad. Pero cuando hay maldad realmente empieza a pasar juicio sobre todo lo que hemos hecho. Hace ya cierto tiempo yo vi aquí en Puerto Rico, vi un documental que se hizo con sicarios, con sicarios puertorriqueños. Esos sicarios estaban dando detalles de que República Dominicana. cuando ellos iban a matar a una persona por encargo, que la persona estaba viva,
ellos le dicen a la persona, no me mire, no me mire, porque cuando la persona lo miraba antes de ser asesinada, su conciencia le pasaba juicio a cada momento. Ellos ni podían dormir cuando le pasaba juicio recordando esa mirada de esa persona que ellos estaban asesinando. Y en el caso de todos los hermanos de José pasó exactamente lo mismo. Dios utilizó un evento que no fue circunstancial, sino un evento ordenado por Dios. 7 años de abundancia, 7 años de hambres. La tierra en cierta forma fue puesta en descanso. Más adelante se ve eso en el libro de Números, cuando Dios ordena que la tierra se le dé 7 años de descanso. Y más adelante se ve. Pero ciertamente la intención fue restaurar la relación de estos hombres con José y por otra parte al mismo tiempo la de cumplir el propósito de Dios cuando ordenó a través de Abraham, cuando ordenó, Dios pactó con Abraham de que, de que nacería una nación y Egipto sería el pueblo, que sería hay una palabra que se usa los domingos, la albacea, el custodio. Egipto sería el custodio para que entonces la nación naciera allí conforme como Dios lo había planeado. Muy bien. Alguien dijo, hermanos, que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Hmm. La conciencia los estaba golpeando fuertemente. Ya para finalizar, vamos a leer un poquito este comentario que nos hace el hermano Pablo Off en su libro. Dice, voy a leer aquí, dice, José pone a prueba a sus hermanos en los capítulos 42 y 45. Al ver a los 10 hombres de la familia de Jacob que llegaron a Egipto para comprar alimentos, José reconoció inmediatamente a sus hermanos, pero ellos no los reconocieron a él. Por fin se cumplían los sueños de José. ¿Por qué los trató con severidad? Quería probarlos para ver si se habían arrepentido del crimen cometido hacía más de 20 años. Habían transmitido su envidia a Benjamín. José sabía que una reunión sin comunión constituiría una burla. Si guardaban aún la envidia y el resentimiento, no podrían disfrutar de su compañía ni ellos ni la de él. En cambio, hay ciertos aspectos del trato de José con sus hermanos que demuestran que estaba animado de profunda solicitud por ellos. Por ello, también los nombres que dio a sus hijos atestiguan que no guardaba enojo ni deseo de venganza en su corazón. ¿Cuáles fueron los nombres que dio a sus hijos? ¿Quién se acuerda? Manasés y Efraín. Manasés y Efraín. Entonces, Manasés significa Dios me hizo olvidar y Efraín significa Dios me hizo fructificar. Dice que los 3 días en la cárcel hicieron comprender a los hermanos la suerte a que habían expuesto a José. El hecho de que José encarceló a Simeón en vez de Rubén, el primogénito, que se había opuesto a maltratar a José hacía 20 años, infundió en ellos la sensación de que los estaba alcanzando la justicia divina. Aumentó su temor cuando encontraron su dinero en las bolsas. Ahora llegaron a la conclusión de que Dios estaba arreglando cuentas con ellos. La oferta de Rubén de entregar a la muerte a sus 2 hijos a cambio parecería indicar un cambio de corazón, pero en realidad carecía de profundidad,
pues Rubén sabía que Jacob no daría muerte a sus nietos. Sin embargo, mostraron un cambio de actitud los 10 hermanos al no resentirse por la preferencia que José mostró hacia Benjamín. El cambio de corazón se evidenció sin lugar a dudas cuando se encontró la copa en el saco de Benjamín. Todos los hermanos se ofrecieron como esclavos y se negaron a partir cuando José demandó de nuevo que solo Benjamín se quedara como esclavo. Y finalmente, ¿quién me lee estos 2 párrafos? Demostraron que estaban más preocupados por Benjamín que por sí mismos. La intercesión conmovedora de Judá, saturada de compasión y amor hacia su hermano y padre, convenció a José de que su arrepentimiento era verdadero y no pudo hacer otra cosa que revelarse a ellos. Los perdonó, aún los consoló diciéndoles que había sido la mano de Dios la que lo envió a Egipto y no ellos. Dijo: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José no solamente perdonó a sus hermanos, sino que proveyó ampliamente para satisfacer sus necesidades. Les mandó traer a sus familias y a Jacob a Egipto, donde habitarían en la región mejor de aquel país. Dios obró en el corazón del faraón a fin de que concediera gratuitamente a Jacob y a su familia la parte de Egipto denominada Gosén. Amén. Amén, déjelo ahí. Muy bien, entonces para la próxima semana vamos a entrar al capítulo 43, donde veremos ya esa siguiente parte, la respuesta de sus hermanos ante lo que José le comienza a decir. Bien, vamos a orar, hermanos, y damos gracias al Señor por esta clase, porque de verdad esto trae una gran enseñanza a nuestras vidas acerca del perdón, de la misericordia, acerca de no tomar venganza por nuestras propias manos, de dejar todo en las manos del Señor y sobre todo entender de que Dios tiene un plan. Y aunque no entendamos al principio lo que está aconteciendo, el propósito de Dios siempre se cumplirá. Amén. Vamos a orar, no sé si alguien se anima, por favor, a orar. Déjeme ver de los hermanos que están aquí. Gracias por estar ahí. Hermana, si la hermana Elizabeth, por favor, si puede orar. Amén. Ajá, adelante. Señor, gracias por este momento, Padre Celestial. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, aprendiendo más de su palabra, Padre Celestial. Señor, gracias por esta enseñanza, Padre bendito, donde nos enseñas, Padre, a no guardar rencor, Señor. También, Padre, a ser buenos administradores, a ahorrar más, Señor, para los tiempos difíciles, Padre Celestial. Que podamos ser buenos administradores de lo que usted nos ha dado, Señor. Y gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias porque usted nos enseña a no guardar rencor, Señor, a estar limpios delante de su presencia. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias por el pastor Jonathan, por toda su familia, Señor. Gracias, Padre, porque le has concedido un año más de matrimonio, Señor. Gracias, Padre, porque todos estos 19 años usted los ha guardado y los ha mantenido, Señor. Gracias por su fidelidad, Padre Celestial. Gracias por todos mis hermanos, Señor, que no estuvimos presentes en la iglesia, pero somos un solo cuerpo, Padre. Gracias por estos medios que usted permite, Padre Santo. Gracias por su palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.